Estimados todos, muchísimas gracias por invitarme a participar en esta cuarta conferencia espacial del Paraguay, que está destinada a los beneficios de las ciencias y tecnologías espaciales. Participando en el panel del Space Debris, es decir, de los desechos espaciales, voy a hablar de la regulación de estos con especial referencia a la Estación Espacial Internacional. Estos son todos los desechos espaciales que podemos encontrar en órbitas alrededor de la Tierra. Es una cantidad muy elevada y verdaderamente es objeto de gran preocupación por la comunidad internacional. El derecho internacional del espacio no nos va a proporcionar una definición de desecho o residuo espacial. Por tanto, su definición debe estar basada en sus características. Así podremos establecer una clasificación de conformidad con su procedencia, es decir, residuos fragmentados, residuos operacionales que provengan de las etapas de los cohetes lanzadores y también cuando los miembros de las tripulaciones abandonen intencionalmente o por accidente equipos y piezas utilizadas, residuos microparticulados, es decir, partículas y gases que provienen de combustible sólido, o cargas útiles inactivas, que son aquellas que proceden de misiones espaciales anteriores como satélites y que su vida orbital puede continuar durante muchísimos años. Los países especialmente activos coinciden en definir los desechos espaciales como todos los objetos espaciales, incluidos sus fragmentos y los elementos de esos fragmentos, que están en órbita terrestre o que reingresan a la atmósfera y no son funcionales. Esta definición viene recogida en los siguientes instrumentos: las directrices de 2002 sobre reducción de residuos espaciales del IADC de 2002, el Código de Conducta Europeo sobre mitigación de desechos espaciales de 2004 y las directrices de 2007 para la reducción de desechos espaciales elaboradas por la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos de COPUOS. COPUOS es la Comisión sobre Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. Las primeras directrices que se elaboraron sobre reducción de desechos espaciales fueron las del IADC en 2002. El IADC es el Interagency Space Debris Coordination Committee y es un foro integrado por las principales agencias espaciales para cooperar en la reducción de desechos espaciales en órbita. A través de sus directrices, que fueron aprobadas mediante consenso, se va a poner especial énfasis en la efectividad durante la planificación y el diseño de los objetos o vehículos espaciales. Por tanto, en primer lugar, se debe limitar la generación de residuos espaciales durante las operaciones normales. Esto es que los sistemas espaciales deben ser diseñados con el fin de no generar residuos durante su funcionamiento y, si es a largo plazo, que generen lo mínimo. En segundo lugar, reducir las potenciales rupturas en órbita, es decir, todos los sistemas espaciales deben ser diseñados y operados de tal modo que se prevengan explosiones accidentales o rupturas al final de la misión. Por tanto, no se deben llevar a cabo destrucciones intencionales que generen residuos de larga duración. Por tanto, se sugiere conducir al objeto espacial a altitudes lo suficientemente bajas como para que sus fragmentos se desintegren lo más rápido posible. En tercer lugar, los objetos espaciales que se encuentren en la órbita geoestacionaria, al finalizar su misión, deberán ser removidos lo suficientemente lejos como para que no interfieran con los sistemas espaciales que sigan operativos en esta órbita. El sistema de propulsión debe ser diseñado para la pasivación. ¿Qué es la pasivación? Pues es la eliminación de toda la energía acumulada en un sistema espacial, como por ejemplo quemar el exceso de combustible o la descarga de baterías. Y por último, la prevención de colisiones en órbita, donde se prevé posibles maniobras de evitación, que ha sido el caso de la Estación Espacial Internacional, que hace unos días tuvo que llevar a cabo maniobras de evitación para evitar el choque con residuos espaciales. Estas maniobras de evitación también se han producido anteriormente en el tiempo y verdaderamente por eso el tema de los residuos espaciales es muy importante, porque aunque el residuo sea muy pequeñito, orbita a tal velocidad que puede producir un grave daño en la estación y, por supuesto, los astronautas tienen que abandonarla, o por lo menos ponerse en situación de abandonar.
En 2004 se aprueba el Código de Conducta Europeo sobre Mitigación de Desechos Espaciales, elaborado por la Unión Europea, va a tener un marcado carácter político y es aplicable a las actividades espaciales que se lleven a cabo desde la Agencia Espacial Europea, por las agencias espaciales nacionales dentro de Europa y sus contratistas. También se recomienda su aplicación respecto de cualquier otro proyecto liderado por Europa o por una entidad europea que actúe fuera de Europa, incluyendo a los operadores. El Código de Conducta contiene disposiciones compatibles con las directrices del IADC que acabamos de analizar, pero aún es más desarrollado, por lo que se le puede otorgar un efecto vinculante mediante instrumentos jurídicos suscritos entre las partes contratantes. Por tanto, es intención que este código sea aplicado a todos aquellos sistemas espaciales que estén en órbita alrededor de la Tierra o que pretendan estarlo, incluyendo los vehículos de lanzamiento y sus partes componentes. El código no cubre la seguridad en la fase de lanzamiento, ya que existen reglas específicas para ello, como por ejemplo la doctrina de la salvaguarda del CNES, puesto que en Europa solemos lanzar desde el Centro Espacial de la Guayana y que viene apoyado por su respectivo reglamento. El código de conducta viene apoyado también por el manual de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, sobre reducción de desechos espaciales, lo que llaman el ESA Space Debris Mitigation Handbook de 2002. En 2007, COPOS, el Comité sobre Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre, aprobó una serie de directrices para reducir los desechos espaciales. Estas directrices no son vinculantes en virtud del derecho internacional, sin embargo, deberían de tenerse en cuenta en la planificación de las misiones y en las fases de diseño, fabricación y funcionamiento de las naves espaciales y las etapas orbitales de los vehículos de lanzamiento. Así, la Directriz 1 establece la limitación de los desechos espaciales liberados durante el funcionamiento normal de los sistemas espaciales. En segundo lugar, minimizar las posibilidades de desintegración durante las fases operacionales. En tercer lugar, la limitación de las probabilidades de colisión accidental en órbita, la evitación de la destrucción intencional y otras actividades perjudiciales, la minimización de las posibilidades de que se produzcan desintegraciones al final de las misiones como resultado de la energía almacenada, limitación de la presencia a largo plazo de naves espaciales y etapas orbitales de vehículos de lanzamiento en la región de la órbita terrestre baja, es decir, Low Earth Orbit, al final de la misión, y la última directriz es la limitación de la interferencia a largo plazo de las naves espaciales y las etapas orbitales de los vehículos de lanzamiento en la región de la órbita terrestre geosincrónica al final de la misión. En 2010, la delegación de la República Checa y otros Estados miembros propusieron la elaboración de una serie de principios basados en las directrices sobre reducción de desechos espaciales que acabamos de analizar y que serían aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero aún no se ha hecho y no ha quedado aprobada esta declaración de principios. Por su parte, el Subcomité de Sistemas y Operaciones Espaciales de la Organización Internacional de Normalización, que es la ISO, ha elaborado una norma de alto nivel para la reducción de los desechos espaciales. En este sentido, la norma ISO 24113, cuya tercera edición data de julio de 2019, establece que los requisitos contenidos en la norma están destinados a reducir el aumento de los desechos espaciales, asegurando que las naves espaciales y las etapas orbitales de los vehículos de lanzamiento se diseñen, exploten y eliminen de manera tal que se prevenga que se generen desechos durante toda su vida útil en órbita. Por su parte, las directrices de la EUMETSAT tienen por objeto establecer la política de la organización sobre reducción de desechos espaciales, que se inspiran en la norma ISO 24113. Por tanto, se establece una distinción entre los proyectos que están en curso, para los que se toma como referencia esta norma, de aquellos proyectos futuros para los que sí que se propone que sea de total aplicación la ISO 24113. Las directrices proponen también un proceso de exención y una entidad autorizadora en materia de desechos espaciales. Luego tenemos la propuesta del Código de Conducta Internacional para la realización de actividades espaciales en el espacio ultraterrestre,
Y aunque no es precisamente un mecanismo destinado para la protección medioambiental, sin embargo dispone en su artículo 5 que los Estados pueden adoptar políticas y procedimientos internos para cumplir con las directrices relativas a la mitigación de residuos espaciales. Visto el elenco de directrices aplicables a la reducción de desechos espaciales, vamos a centrarnos en la Estación Espacial Internacional. Los desechos espaciales son abundantes y hay riesgos de colisión con la estación. De hecho, se han llevado a cabo, como hemos comentado al principio, maniobras de evitación. Por tanto, vamos a analizar el régimen jurídico de la Estación Espacial Internacional con referencia a los residuos espaciales. Bien, como todos sabemos, la Estación Espacial Internacional o ISS, International Space Station, es un conjunto de objetos espaciales ensamblados en órbita terrestre de baja altitud, se encuentra aproximadamente a unos 400 kilómetros por encima del nivel del mar, y cuando alguno de esos objetos ensamblados o parte de esos objetos no sean funcionales debido a la separación del complejo orbital o bien en el momento de su reingreso en la atmósfera terrestre, serán considerados como desechos espaciales. Los aspectos jurídicos relativos a la estación vienen regulados por el Acuerdo Intergubernamental de 1998 y subsidiariamente por los convenios espaciales que lo desarrollan y complementan, así como por el derecho internacional público. En ninguno de estos instrumentos vamos a encontrar disposición expresa relativa al deber de reducción en la generación de desechos espaciales, ni por supuesto en su remoción. Recordamos que el objeto del Acuerdo Intergubernamental de 1998 es establecer un marco de cooperación internacional a largo plazo entre los asociados. Teniendo en cuenta que la cuestión de los desechos espaciales preocupa a todos los países, entendemos que la cooperación internacional debe de incluir la preservación del medio ambiente terrestre y espacial, evitando la generación de detritos espaciales. Mayor capacidad de detección frente a los desechos que puedan impactar contra la estación, así como una precaución extrema en las actividades relativas al final de la vida útil de la Estación Espacial Internacional. La exploración y utilización del espacio ultraterrestre deberá guiarse por el principio de cooperación y asistencia mutua en provecho e interés de todos los países e incumbe a toda la humanidad. Y todo ello de conformidad con el Tratado del Espacio o Carta Magna del Espacio de 1967. La estación es exclusivamente de carácter civil, por tanto está excluida de cualquier actividad de naturaleza militar. Los residuos espaciales pueden considerarse como un arma de destrucción en el sentido que orbitan descontroladamente por el espacio ultraterrestre, pudiendo causar daños a personas y bienes. Los elementos de vuelo de la Estación Espacial Internacional que hayan caído a tierra inesperadamente o como consecuencia de las operaciones de reingreso de la Estación Espacial Internacional al final de su vida operativa, como fue el caso de la estación rusa Mir, les será de aplicación el artículo 5 del Acuerdo sobre el Salvamento relativo a la restitución de objetos espaciales a la autoridad de lanzamiento, debiendo el Estado responsable del lanzamiento eliminar el posible peligro por daños bajo la dirección y control del Estado bajo cuya jurisdicción se encuentra el objeto o desecho espacial que tenga naturaleza peligrosa o nociva. También de conformidad con el artículo 5 del Tratado del Espacio y del Acuerdo sobre el Salvamento, que sabemos que lo desarrolla y complementa, la tripulación de la estación deberá alojar a otras tripulaciones que se encuentren en peligro o prestarles toda la ayuda posible ante el choque inminente con un desecho espacial, así como informar a los Estados partes y al Secretario General de las Naciones Unidas sobre aquellos fenómenos que, ocurridos en el espacio o en un cuerpo celeste, constituyan un peligro para la vida o la salud de los astronautas. Los asociados en el Programa de Estación Espacial Internacional actuarán a través de sus organismos de cooperación, que son sus respectivas agencias espaciales. Estas agencias aplican en sus actividades espaciales directrices, tanto de carácter nacional como internacional, con el objeto común de que los sistemas espaciales sean diseñados con el fin de no generar desechos espaciales durante su funcionamiento. Los asociados en la estación ejercen jurisdicción y control sobre los elementos que respectivamente suministren. En este sentido, debería incluirse una cláusula en el acuerdo intergubernamental mediante la cual se proceda a la remoción del elemento que hubiera adquirido la naturaleza de residuo espacial, bien por la parte que ejerza la jurisdicción y control o incluso por un Estado que no sea asociado previa consulta o bajo determinadas condiciones que se estipulen.
Los elementos y equipos que cada asociado suministra a la estación espacial son objetos espaciales y, por tanto, son susceptibles de convertirse en desechos espaciales. El Acuerdo Intergubernamental de 1998 permite la transferencia de propiedad en órbita a otro asociado o a un no asociado bajo determinadas condiciones. Por tanto, si un elemento o equipo convertido en residuo causa un daño tras haber pasado a ser propiedad de un tercero, el estado de lanzamiento originario va a seguir siendo el responsable internacionalmente, sin perjuicio de que pueda repetir sobre el nuevo propietario la carga de la responsabilidad en virtud de los acuerdos suscritos entre ambas partes, si los hubiere, y que deberían figurar anotados en el registro del estado de lanzamiento del objeto espacial, así como en el registro internacional de las Naciones Unidas. Debido a las grandes dimensiones de la estación, puede ser objeto de múltiples colisiones o amenazas de colisión por desechos espaciales que estén en órbita. A fin de salvaguardar la vida de los miembros de la tripulación ante una situación de peligro, se aplica un procedimiento de urgencia. En el supuesto de un peligro inmediato o no contemplado en el procedimiento o debido a una falta de consenso, es la NASA la que será responsable de tomar las decisiones adecuadas para mantener la seguridad en el complejo orbital. El Código de Conducta para las tripulaciones de la Estación Espacial Internacional debería haber recogido la obligación por parte de todas las personas que se encuentren a bordo de la estación de no generar desechos en el espacio ultraterrestre, salvo determinados casos que pudieran resultar imprescindibles, así como una disposición relativa a la no contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente terrestre y espacial, de conformidad con el artículo 9 del Tratado del Espacio del 67. Los sistemas de transporte espacial que se utilicen para el trayecto a la estación espacial, para sus maniobras de evitación de colisiones o para proceder al rescate de los miembros de la tripulación ante un riesgo inminente de colisión con otro objeto espacial están sometidos también a un procedimiento, en este caso el de planificación del tráfico, cuyo objeto es proporcionar una seguridad en las actividades espaciales. Además, los vehículos espaciales deberán ser diseñados con el fin también de no generar desechos. Los sistemas de comunicación espaciales que operan en el complejo de la estación espacial son imprescindibles para ayudar a evitar la colisión de esta infraestructura o partes componentes con otros objetos espaciales. La comunicación con tierra será determinante para mantener la seguridad de la estación y los objetos acoplados y vital para las tripulaciones que se encuentren a bordo. En virtud del Acuerdo Intergubernamental de 1998, los Estados asociados y sus entidades conexas renuncian de mutuo acuerdo a presentar, en virtud del Convenio sobre la Responsabilidad de 1972, cualquier demanda o reclamación por los daños o perjuicios sufridos por objetos espaciales. Esto se hace extensivo a aquellos objetos espaciales convertidos en desechos, ocasionados como consecuencia de la realización de actividades espaciales protegidas, o sea, las relativas a la estación espacial. Por tanto, incluimos el supuesto del reingreso de los elementos componentes de la estación a tierra a final de su vida operativa. Si durante el reingreso se causaran daños a personas y bienes dentro del territorio de uno de los estados asociados, este mismo debería hacer frente a la responsabilidad nacional pertinente en virtud de la renuncia mutua. Sin embargo, puede suceder que el residuo que causa el daño debido a su fricción con la atmósfera no sea identificado y únicamente quede constancia de que proviene de la Estación Espacial Internacional. Entonces, en este sentido, si el daño es causado en territorio de un Estado asociado, entonces lo lógico sería aplicar la renuncia mutua al recurso, por tanto sería responsable el Estado del territorio. Pero si los daños son causados a un tercer Estado que no sea asociado, entonces el Acuerdo Intergubernamental de 98 debería de haber explicitado una responsabilidad solidaria entre los Estados asociados frente al Estado víctima del daño. Esto es así y se deduce de las disposiciones del convenio, pero nos gustaría que quedara más clarificado o se explicitara más en dicho acuerdo. Si un Estado se retira del acuerdo intergubernamental, no afectará los derechos y obligaciones permanentes de dicho Estado, como la renuncia al recurso en materia de responsabilidad y la aplicación del convenio sobre la responsabilidad del 72 ante determinados supuestos, salvo que en el acuerdo de retirada se conviniera otra cosa. Los Estados asociados podrán ejercer jurisdicción penal sobre el personal que se encuentre dentro o sobre un elemento de vuelo que sea nacional del país respectivo cuando lleve a cabo una conducta indebida intencional.
es decir, acciones u omisiones que pongan en peligro la vida o la seguridad de un nacional de otro Estado asociado, por ejemplo, si entorpece la evacuación de los astronautas en la estación, o por acciones y omisiones que causen un daño a un elemento de vuelo de otro Estado asociado. Por ejemplo, piénsese en que deliberadamente un astronauta arroja una herramienta y como consecuencia de ello causa un daño material. En el instante en que la herramienta no está en poder de la persona, se convierte en desecho espacial. Los asociados podrán celebrar consultas sobre cualquier cuestión que surja con motivo de la aplicación de los artículos del acuerdo intergubernamental, y si el asunto no se ha solventado mediante estas consultas, los asociados pueden acudir a cualquier medio pacífico de solución de controversias de conformidad con el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Por último, darles la enhorabuena por la celebración de este Congreso Espacial. Gracias por vuestra atención y quedo a su disposición en presidenta.edae@gmail.com. Gracias y hasta pronto.